Bueno, pues efectivamente, el día de hoy tenemos un evento de lujo. Tenemos a nuestras autoras, coordinadoras del libro y también a dos comentaristas. Vamos a iniciar para ello y pues bueno, también me sumo al agradecimiento de todos los asistentes y participantes. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Humanidades, la Red Interinstitucional de Formación e Investigación Educativa y el Cuerpo Académico Historia, Educación, Inclusión y Fuente les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro, como ya se comentó, El miedo, la más política de las pasiones, Argentina y México, siglos XVIII-XX. Para ello, tenemos nuestras invitadas de lujo, quienes presentarán este libro, que son coordinadoras y también autoras del libro, la doctora Alicia Salmerón y la doctora Fausta Gantus, profesoras investigadoras del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Bienvenidas, doctoras. Como ya lo comentaron también, van a comentar la maestra Teresa de Jesús Corral González y la doctora Gloria Camacho Pichardo, profesoras investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les voy a explicar la dinámica de esta actividad, que se divide de la siguiente manera. Se presentará el libro con un tiempo aproximado de 20 minutos cada autora. Se comentará el libro con el mismo tiempo aproximado de cada una de nuestras comentaristas y al final daremos un espacio de preguntas y respuestas. Ahí hacemos la cordial invitación a todos los presentes, quienes están de manera presencial en la Facultad de Humanidades y también quienes nos siguen en las dos diferentes plataformas, tanto de Zoom como del Facebook Live de la Facultad de Humanidades, a expresar, escribir su comentario, sus preguntas. Nuestras autoras del libro estarán muy atentas también, conociendo sus inquietudes y sobre todo saber si quieren algo en particular del libro. Y bien, pues para ello vamos a iniciar y me permito hacer una presentación sintética de su CBU, de nuestras autoras que van a presentar el día de hoy el libro. Y lo voy a hacer en el orden como aparece en nuestro cartel. En primer lugar, tenemos a la doctora Salmerón, quien es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, maestra en Historia por el Colegio de México, especialista en Historia Política, con líneas de investigación en Historia de las Ideas, las instituciones y las prácticas políticas en el México del siglo XIX. En los últimos años ha explorado la historia de las emociones, siempre desde el interés de la historia política. En colaboración con académicos reconocidos, ha participado en la coordinación de varios libros. Entre los más recientes se cuenta La toma de las calles, movilización social frente a la campaña presidencial Ciudad de México 1892, el libro que fue publicado en el 2020. Campañas, agitación y clubes electorales, organización y movilización del voto en el largo siglo XIX mexicano, publicado en 2018. Fundadora de la Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana y co-coordinadora del blog Atarraya, Nuestras Historias. Y también tenemos a la actora y coordinadora Fausta Gantus, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, maestra y doctora en Historia por el Colegio de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en Historia Política, electoral de la prensa y de las imágenes en Ciudad de México y en Campeche, coordinadora de proyectos de investigación, grupos de trabajo del Seminario Interinstitucional de Historia Política. Cuenta con una importante obra publicada en México y en el extranjero. Ha coordinado varios libros sobre historia electoral que han contribuido a renovar la historiografía mexicana sobre el tema. Es fundadora de Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana y co-coordinadora del blog Atarraya, Nuestras Historias. Sin mayor preámbulo, vamos a dejar el uso de la palabra. Doctora Alicia, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. No pensaba que yo iba a abrir esta presentación, pensaba escuchar a mis colegas comentaristas, pero abro con mucho gusto. Solo espero, pues no, que no se empalme luego lo que vamos a comentar. Primero que nada, quiero agradecer mucho la invitación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y a mi querida colega Georgina Flores para participar en esta presentación. Y mil saludos a Isabel Badía, que también aprecio mucho. Ambas
¿Sí se oye? Sí. Perdón, Se ¿se oye, oye? está un micrófono abierto. Sí, Se oye Rubén, solo que hay un micrófono abierto. Bueno, estaba yo agradeciendo a Isabel y a Georgina, a quienes conozco desde hace muchos años como compañeras de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y Cuerpos Académicos. También agradezco a Teresa Corral y a Gloria Camacho por los seguramente generosos comentarios que harán en su momento y a Rubén Claro por tu moderación. Es un gusto estar con ustedes hoy y poder decir algo acerca de este proyecto binacional que emprendimos hace unos años y que dio como resultado el libro que presentamos hoy. El miedo, la más política de las pasiones, Argentina y México, siglos XVIII a XX, publicado por el Instituto Mora y la Universidad Autónoma de Zacatecas. El tema central de este libro, como seguramente comentaremos todas las que tomaremos la palabra hoy, es el miedo como fenómeno político. El miedo como una construcción social que reconoce la dimensión emocional de la política. Este libro constituye un esfuerzo por pensar la política desde las emociones, en particular desde el miedo. Tomamos distancia de la manera en que la biología y la neurociencia se acercan a las emociones. Ellos la definen como fenómenos corporales y neurofisiológicos, como respuestas controladas por mecanismos que operan a un nivel no consciente, expresiones espontáneas de carácter biológico, neuronal, que se desencadenan ante ciertos estímulos. Nosotros no pensamos así las emociones. Interesados todos, biólogos, neurocientíficos, filósofos, historiadores, por las conductas inducidas por las emociones, nosotras optamos en este libro, siguiendo un conjunto importante de científicos sociales, por tratar de entender las emociones como razones para actuar, no solo como reacciones involuntarias e inmediatas, sino razones que no siempre constituyen una expresión espontánea e irracional, sino que más bien ayudan a explicar la conducta humana. Razones que participan de conductas complejas, condicionadas intelectual y culturalmente, es decir, construcciones sociales, no meros impulsos neurológicos. Por este camino, tomamos distancia de la idea tradicional de un conflicto entre emoción y razón. Partimos del postulado de que las emociones participan y son indispensables para tomar decisiones racionales. Sí, introducen ciertamente un elemento subjetivo, pero no por eso cierran la puerta a respuestas racionales. De hecho, y de ahí el título que decidimos dar a nuestro libro, El miedo, la más política de las pasiones, retoma una expresión de Thomas Hobbes, el teórico inglés del Estado moderno, que encierra unas de las ideas fundamentales de Leviatán. El miedo es un principio de organización política y social, dice Hobbes. Es una emoción socialmente construida que crea y cohesiona comunidades. Entendemos entonces el miedo como un fenómeno político que habla de una percepción de daños posibles, que resulta de amenazas a la inseguridad, desamparo, violencia provocadas por la coerción, la rebelión, la anarquía o la guerra. Y hay miedos que se experimentan a nivel individual o colectivo,
con distinta intensidad. Así hay temores, hay terror y hay pánico. Miedos políticos que se originan desde el poder o también desde la base de la sociedad. Miedos espontáneos o inducidos de manera deliberada, que surgen en ciertas coyunturas o que tienen un origen ancestral o de tiempo atrás. Hay miedos cuyos efectos pueden paralizar y nadie se mueve, pero también pueden, como sugiere Hobbes, traer orden y preservar equilibrios. Hay miedos que generan violencia, pero también los hay que organizan y estructuran. Hay miedos que inhiben la protesta política y social, pero también hay miedos que movilizan y desatan protestas sociales. En este libro nos acercamos a partir de estudios de casos, 6 capítulos de diferentes autoras, a distintos momentos de las historias de la Nueva España, México y Argentina. Miedos políticos que permiten polarizar o que hacen gobernable una situación. Miedos que son utilizados por la autoridad y las élites como instrumentos de gobierno y control social, pero también de los cuales se sirven sus opositores para resistir o derrocar a los poderosos. El interés por el estudio del lugar de las emociones en la historia y la política, y en particular del miedo, no es nuevo. Para llevar a cabo nuestro estudio exploramos alguna obra de Maquiavelo del siglo XVI, con su idea del miedo como medio de dominación política e instrumento de gobierno. Pero en realidad partimos de la obra clásica del siglo XVII, El Leviatán, de Hobbes, con su consideración del miedo como fundante de la política. Su idea del miedo en estado de naturaleza, como punto de partida de la vida comunitaria y como estructurador de la comunidad política, así como de la génesis de un Estado casi omnipotente, justificado y fundado precisamente en el miedo, asignan una centralidad política ineludible a esta emoción. La dimensión política que Hobbes asignó al miedo como fuerza constructiva de nuevos poderes, del Estado moderno específicamente, como fundamento de mecanismos de mando comprometidos con la salvaguarda de los individuos y como estrategia de gobierno, constituye un norte en el estudio de la política y de sus prácticas en su tiempo y hoy en día. Y sin duda hoy, como siglos antes, desde las instituciones del Estado y desde quienes les enfrentan, se hace un uso constante del miedo. El miedo forma parte de la vida social y política del mundo moderno y contemporáneo. Un volumen como el presente, que ahora se da a conocer en esta mesa, ha implicado diversos retos. El principal, sin duda, fue definir cómo acercarse metodológicamente al estudio de una emoción. Y el segundo, qué fuentes históricas utilizar para analizar culturas políticas y sentimientos colectivos no siempre tan visibles. Nos preguntamos de entrada qué huellas dejan las emociones políticas en el largo tiempo. ¿Qué categorías y rutas de análisis permiten acercarse a la generación de emociones políticas, a las respuestas que desencadenan, a las maneras en que éstas transforman culturas políticas? ¿Cómo acercarnos a los significados que las colectividades asignan a los acontecimientos políticos a partir de la manera en que experimentan el miedo? Voy a dar solo 2 puntos que para nosotros fueron fundamentales
en este caminar hacia la investigación del lugar del miedo en la historia política. La primera es que partimos a partir de una concepción amplia de la política como un espacio de acción inseparable de lo social, en el que se desenvuelven desde diferentes lugares y de las formas más diversas muchos actores. Buscamos examinar el miedo con la mirada puesta en las prácticas y las culturas políticas, con sus valores y códigos de comportamiento, claves para entender acciones individuales y colectivas que ponen en juego relaciones de poder. El segundo punto tiene que ver con las fuentes. ¿Qué fuentes vamos a usar? Lo primero que hicimos fue una relectura de textos trabajados ya muchas veces por quienes habían estudiado acontecimientos y procesos como los que seleccionamos, entre las que se contaban las propias autoras del volumen. Solo que nos acercamos a esas fuentes con nuevas preguntas. Informes de gobierno, textos jurídicos, discursos oficiales, prensa, correspondencia. También apelamos a nuevas fuentes, crónicas, manuales, planos, literatura, material iconográfico, pero con otras preguntas, preguntas que nos han permitido llevar adelante ricos análisis de discurso, textuales e iconográficos que nos han permitido avanzar en la identificación de agentes, prácticas y estrategias políticas, así como hacer un seguimiento de juegos de medios de comunicación y circulación de miedos en el ámbito social y espacial, y así arrojar luz a la historia política del siglo XVIII al XX. Los estudios de caso que conforman este libro, y con estas palabras cierro mi intervención, ponen a las emociones y al miedo específicamente en el centro de la acción política, y por este camino enriquecen la comprensión de fenómenos y acontecimientos más allá de sus explicaciones en razón de factores estructurales y acciones políticas dictadas por argumentos, razones y proyectos, por lógicas institucionales y prácticas convencionales que desde luego que tienen una parte central también en la definición de la historia política, pero hemos mostrado que la tienen a la par del impacto y el uso de las emociones en el espacio público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia. Interesante, muy, muy interesante. Fíjense, ahora vamos a dar paso un poco para conocer también los comentarios y después ya con un cierre de nuestra otra presentadora. ¿Les parece? Ahora vamos a dar paso a la voz de los comentarios de la doctora Gloria Camacho Pichardo. Y también vamos a continuar después con el comentario, por supuesto, de nuestra comentarista, la maestra Teresa de Jesús. Bien, me voy a permitir presentarlas para darles el uso de la voz. La doctora Gloria Camacho Pichardo es licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Antropología Social con especialidad en Etnohistoria por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, maestra en Historia por el Colegio de México y doctora en Historia por la misma institución, profesora investigadora por la Universidad Autónoma del Estado de México, adscrita al Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, perfil PRODEP, perfil deseable PROME,
Sus trabajos se enfocan en estudiar la historia de los usos sociales del agua en México en los siglos XIX y XX, además de las diversas formas de organización, propiedad, uso y explotación de los recursos productivos que hacen los pueblos y municipios en el contexto de consolidación del Estado mexicano. Es autora de los libros titulados Agua y Liberalismo, el proyecto estatal de desecación de las lagunas del Alto Río Lerma, 1850-1875, publicado por el CIESAS en 2007, y de la desamortización de la reforma agraria, 1856, y 1930, Los pueblos y sus tierras en el sur del Valle de Toluca, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México en 2015. Las últimas publicaciones versan sobre la cuestión de los pueblos, ayuntamiento, Estado, y en el manejo y propiedad de los recursos productivos, tierras, agua y bosques. Y bueno, es solamente una síntesis de su semblanza. Y también le vamos a dar también el uso de la palabra a la maestra Teresa de Jesús Corral González. Es profesora adscrita a la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra en Docencia por la Universidad Digital del Estado de México. Ha impartido el servicio docente en Educación Media Superior y Educación Superior en la Universidad Autónoma del Estado de México, en las licenciaturas de Ciencias de la Información Documental e Historia, en esta última de manera ininterrumpida durante los últimos 12 años. Ha participado también en diferentes eventos académicos como ponente en diferentes entidades del país y de manera continua en la Red Nacional de Licenciaturas de Historia, y actualmente se desempeña como auxiliar en la coordinación de licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades. Bueno, también una semblanza de su currículum vitae. Pues bueno, les dejamos el uso de la palabra a la doctora Gloria como comentarista. Adelante, doctora, por favor. Bien, hola, buenos días. Pues para mí es un placer y un honor comentar este texto. La verdad, estoy gustosa de ver a Fausta. Hace mucho tiempo que no la veía, entonces para mí es un honor presentar este libro. Hemos seguido mucho tus trabajos, Fausta. Acá damos el curso de Historia de México, siglo XIX, y mis estudiantes han seguido mucho tu trabajo. Nos encanta, nos apasiona cómo las fuentes, el rescate de fuentes que tienes. Algunos han trabajado el bandidaje, entonces, por ejemplo, todos los chicos que están ahí ahorita reunidos, pues bueno, me complace mucho que estén aquí escuchando pues este trabajo tan novedoso que proponen ustedes, Alicia, y tú. Entonces, bueno, es un placer y agradezco mucho la invitación que me hizo la doctora Georgina. Pues bien, también me da un placer comentar este texto con la maestra Tere de Jesús, que aquí tengo mucho respeto y admiración. Y pues bueno, esperemos que estos comentarios pues sean de los más relevantes, dado que ya nos antecedió la autora, y entonces sí, de repente hay cosas que pues a lo mejor vamos a cruzar por ahí. Bien, yo preparé un texto muy breve, lo voy a leer porque de alguna manera siempre me ando perdiendo, entonces mejor decidí preparar un breve texto, no es muy largo, y bueno, pues inicio entonces el comentario. Bien, el texto que se me invitó a comentar, titulado El miedo, las más políticas de las pasiones, Argentina y México, siglos XVIII y XX, coordinado por Fausta Gantús, Gabriela Rodríguez Rial y Alicia Salmerón, es el resultado de una intensa discusión en la que presentaron sus trabajos las autoras en un seminario titulado Seminario Internacional de Política y Emociones, celebrado en 2018 en el Instituto José María Luis Mora. El libro salió a la calle en 2021 para beneplácito de muchos quienes nos dedicamos al oficio de historiar. El libro está compuesto por 6 capítulos, de los que doy el nombre de cada uno de ellos, dado la importancia de que aquí está un grupo numeroso de estudiantes, pues para que se animen a adquirirlo, porque es un gran texto, ¿no? Entonces, el primer título es Temor y miedo y terror en el ejercicio del poder en Nueva España, de Matilde Souto Mantecón. El segundo, Los temores de la conciencia, el juramento a la Constitución de la República Mexicana, de 1857, de Mariana Terán. Entre el miedo, el tercero, entre el miedo a la barbarie y el amor al ciudadano por venir, representaciones del vínculo entre las élites y el pueblo en las intervenciones periodísticas del joven Domingo Faustino Sarmiento, 1841-1845, de Gabriela Rodríguez Rial.
El cuarto, Incertidumbre, Miedos y Acción Política, Buenos Aires, 1890, de María José Navajas e Inés Rodquín. El quinto, De la timidez al desbordamiento, la caricatura intimidatoria como estrategia política, o de cómo Zapata se convirtió en la encarnación del mal y Madero en su cómplice, de Fausta Gantús. Miedos, y el último, Miedos íntimos y miedos públicos entre ingenios sitiados y amenazas de desabastecimiento, Tucumán durante el primer peronismo, de Florencia Gutiérrez, quien también fue compañera de nuestra generación en el Colegio de México. Bien, esos son los trabajos que componen el texto que coordinan Fausta y Alicia. Las virtudes de este conjunto de investigaciones son muchas. Seguro me quedaré corta en señalar las aportaciones y contribuciones a la historia y a la historia política en particular. La primera a destacar es que se trata de un libro que, si bien ocurre en temporalidades y espacios distintos, los une o tiene un giro rector: el concepto del miedo como fenómeno político. Y esto es muy importante porque de repente vemos algunos libros coordinados que se convierten en misceláneas de distintos temas, ¿no? Y entonces creo que una de las virtudes de este texto es precisamente que hay un eje rector, ¿no? Que sigue la discusión y que tiene que ver precisamente con el uso del miedo, ¿no? Como fenómeno político. Las autoras en su conjunto exploran la importancia del miedo en la política y cómo se utiliza como una herramienta para mantener el orden y la obediencia en la sociedad. El miedo a menudo se pasa por alto como una fuerza subyacente en la política, influyendo en las decisiones y en la relación entre gobernantes y gobernados. El miedo puede ser manipulado y explotado por los líderes para consolidar su poder. El miedo desempeña un papel crucial en la dinámica política. Los 6 trabajos que componen este libro analizan cómo el miedo puede ser utilizado como una herramienta de control. El segundo punto a destacar es que se trata de una propuesta novedosa de pensar la política desde el miedo, el uso político del miedo por parte del Estado, de las élites y de los grupos subalternos. Y aquí sí me gustaría destacar una cuestión, dado que mi trabajo ha sido enfocado mucho a la cuestión de cómo resisten o cómo negocian las clases subalternas, pues creo que de repente se ajusta mucho a esta propuesta que nos hacen las autoras. Las pasiones que motivan a los actores sociales, los miedos no son exclusivamente verticales, que es una cuestión que me parece fundamental. No son solo de abajo hacia arriba, sino que los hay también de arriba hacia abajo, circulares y horizontales, como lo señalan las autoras, como así lo expresan sus autoras. Para entender las distintas realidades que se analizan, es el miedo que provocan los opositores o los de abajo de resistir para derrocar. Y creo que en ese sentido el trabajo se convierte de alguna manera en más rico y propositivo, dado que de repente solemos ver, por ejemplo, a los grupos subalternos como actores pasivos en el devenir o en los procesos históricos. Y creo que esa es una de las riquezas que nos proponen estos trabajos, ¿no? Estas relaciones verticales, horizontales y circulares, por ahí también nos señala. El tercero, el miedo se analiza en distintas dimensiones. El miedo resultado de las amenazas de inseguridad, desamparo y violencia, miedos íntimos y colectivos que desatan violencias sociales, el miedo a los fenómenos naturales, desastres naturales y epidemias. Quizás aquí haría un paréntesis, de repente el miedo que experimentamos hoy en día, de repente expresar nuestra inconformidad ante distintas políticas que de repente nos van alterando ahí algunas cuestiones. Creo que esta es una propuesta muy importante para el análisis. El cuarto punto que me parece que también tocó Alicia Salmerón, el uso cuidadoso y exhaustivo de fuentes primarias novedosas, periódicos, panfletos, folletería, legislación e imágenes. Todas estas fuentes les permiten a las autoras construir y demostrar el problema de estudio que se plantearon, al igual que pero aquí sí quisiera señalar una cuestión, que al igual que los estudios de resistencia y subalternidad, los grandes retos son las fuentes en donde se registran los sentimientos colectivos.
Esos que no son tan visibles, pero como bien apunta Gantús, se encuentran ya sea en el lenguaje escrito o visual. En específico, las caricaturas intimidatorias que publicaron los diarios de la época, que buscaba fomentar el miedo hacia Zapata y su movimiento. Este tipo de caricatura exhibió la violencia y la brutalidad de la época a través del impacto visual, como lo que intentó sembrar el miedo, con lo que intentó sembrar el miedo como un recurso efectivo de la acción política. También están aquellos miedos generados por los movimientos armados que de alguna manera alteran la vida cotidiana y la transforma, como fueron los movimientos armados que tomaron las calles de Buenos Aires, Argentina, en 1890. Por último, esta línea ayuda a entender la historia política a partir del miedo en distintos contextos. Y aquí sí me gustaría señalar que dos de los trabajos que disfruté mucho y que a lo mejor tiene que ver por los trabajos que yo me he dedicado a hacer en los últimos años, es el que refiere Mariana Terán y Fausta Gantús, relacionado precisamente con las reformas liberales de la segunda mitad del siglo XIX y lo que tiene que ver con los movimientos zapatistas, ¿no? Dada las políticas de reforma y reparto agrario, ¿no? El siglo XVIII novohispano y el miedo generoso a Dios, el México de las reformas liberales y la jura de la Constitución de 1857, y Zapata y el zapatismo entre 1909 y 1913. La jura a la Constitución de 1857 enfrentó al Estado y a la Iglesia. En medio estuvo el resto de inmortales que experimentaron de ambos lados el miedo de jurar o no la Constitución. Las medidas represivas y de coerción que adoptó el Estado fueron aterradoras. En espacios como Sinacantepec, Estado de México, el jurar la Constitución provocó desorden y rebeliones que trajo como consecuencia el asesinato de vecinos del pueblo que se levantaron al grito de religión y fueron. Mientras que Gantús analiza el miedo en momentos de revolución y cambio político, el pánico que pudo provocar en la sociedad la caricatura temeraria, que ella así lo denomina, enfocada en la figura de Zapata y el zapatismo, así como representar a Madero como un personaje débil y falto de poder ante el peligro de la revolución. Sin lugar a dudas, su propuesta complementa la visión sobre el zapatismo y lo alejado que estaba de los proyectos tanto maderistas como carrancistas en su momento, de tal manera que era mejor mostrar una figura aterradora que registrar el proyecto social zapatista. Este tipo de caricatura intimidatoria deja ver también el miedo que generaba el movimiento zapatista a los grupos dominantes. Para los casos que se analizan de Argentina, Gabriela Rodríguez analiza el papel de un publicista, Domingo Faustino Sarmiento, y la representación que se hacía del pueblo entre el miedo a la barbarie o la seguridad asociada al concepto de ciudadano. María José Navajas e Inés Rodkin analizan el miedo que provocó la revolución de 1890, la ansiedad, la angustia, el pánico que generó, fueron elementos detonadores en el levantamiento que estudian más allá de la crisis económica. Finalmente, Florencia Gutiérrez propone el estudio de los obreros y empresarios en Tucumán durante el gobierno de Domingo Perón, 1946-1949. Este estudio analiza el miedo verticalmente, es decir, el miedo y el temor que experimentaron los empresarios ante la amenaza de la huelga y la paralización de la producción de los ingenios. Si bien es cierto, los obreros también experimentaron el miedo al despido por lo que muchas veces se veían limitados en exponer sus demandas. La autora enfatiza cómo este miedo toma otro rumbo y existe la posibilidad del sector obrero o subordinado a proponer y negociar al poder a partir de la estrategia del miedo y entonces visualizar el desplazamiento del poder hacia el sector obrero. No obstante, enfatiza la autora cómo las estrategias se invirtieron y nuevamente los empresarios hicieron uso de ese mecanismo para retomar su posición de poder y advertir a la sociedad del peligro del desabasto y desempleo por el cierre de los ingenios. Sin duda, este trabajo es el que de alguna manera deja ver ese juego vertical y circular que proponen las autoras al analizar el miedo como construcción social y como fenómeno político. Hay distintas formas de difundir el miedo a través del rumor, el púlpito, los medios de comunicación, en la calle con las protestas sociales, el crimen organizado, el discurso público en los que se detenta el poder, el discurso oculto a través de la amenaza velada.
Sin lugar a dudas, esta emoción impacta en las colectividades de distintas formas. Este libro entonces invita a reflexionar y repensar algunos problemas que hemos investigado, revisar las fuentes que hemos utilizado y poner las emociones, en específico el miedo, pero pueden ser otras, en el centro de la acción política, desde lo individual hasta las colectividades. Más allá del proyecto político y económico de nación que se esté construyendo, cómo las emociones también ayudan a entender los procesos que estemos analizando. Finalizo citando a Matilde Souto cuando señala: los miedos siempre van acompañados de la inseguridad, la incertidumbre, el riesgo, el temor a perder o sufrir un daño o padecer un perjuicio. Estos elementos están presentes en cada uno de los casos que se analizan en el libro y permiten mirar con otros ojos las dinámicas políticas y el actuar de los actores sociales comprometidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gloria. La verdad es que es un libro interesante, magnífico, que es digno de tenerlo en casa, en nuestra biblioteca personal, leerlo. Les hacemos la cordial invitación. Fíjense, tenemos una magnífica noticia, que tenemos el libro disponible precisamente en la Facultad de Humanidades, así que todos los que nos escuchan lo pueden adquirir. Y bueno, para continuar con la mecánica del evento, vamos a continuar con los comentarios, ahora de la maestra Teresa de Jesús. Adelante, maestra, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía aún. Agradezco sobre todo la invitación, en específico al Cuerpo Académico Historia, Educación, Inclusión y Fuentes, del cual desde hace un par de años participo como colaboradora, así como a la Red Interinstitucional de Formación e Investigación Educativa. Sin duda es una oportunidad muy grande el comentar uno de los libros que aquellos que osamos de escribir y de apasionarnos con la historia del México decimonónico, pues convertiremos más adelante como uno de los recursos bibliográficos fundamentales para continuar en el trabajo. Me permitiré, al igual que la doctora Camacho, una lectura de la serie de comentarios que fui extrayendo de la multiplicidad de información que nos ofrece este recurso historiográfico, en aras de, pues, no repetir o sin duda, pues también ir sanando ciertos parámetros. Entonces, continúo. En alusión a las palabras de don Luis González y González en su obra denominada El oficio de historiar, me permitiré efectuar un ejercicio metafórico con base en los elementos del apartado denominado tela de donde cortar. Este apartado, recordemos, pues se encuentra inserto en esta obra. El presente texto es una invitación para ver las distintas telas históricas de un mismo continente. El lector podrá tocar esas telas recién cortadas, reconocer sus texturas diversas, percibirá sus aciertos en la interpretación del hecho histórico, apreciará aparente sencillez y la sutil complejidad de la trama. Podrá ver cómo cambian los tonos dependiendo la luz variable del exterior, tanto en el caso mexicano como en el argentino, y percibirá el ánimo de las 8 mentes que idearon sus líneas y el cómo las autoras contemplaron y fundamentaron a la multiplicidad de procesos que nos van describiendo. Muchas telas históricas, muchos colores y materias, muchas manos creativas que han trabajado animadas por la voluntad de investigar, analizar, sintetizar, interpretar y comunicar la historia para llegar a alguien, en este caso concreto, a los lectores, sobre todo, quienes osan de apasionarse por el estudio de la reescritura de la historia. Los distintos tejidos dan cuenta de las varias maneras de escribir la historia. Entre sus capítulos no hay 2 que sean iguales, porque cada historiador aporta su propia experiencia en la investigación y fundamenta teóricamente sus planteamientos. Es decir, toda la obra, literalmente toda la obra, desde la introducción, se evoca en una solidez conceptual
y para nada priorizan la mera narración histórica, ni mucho menos se ciernen a la descripción del mero hecho histórico. Pero, ¿cómo leer el miedo? ¿Dónde localizar el miedo de las sociedades? La obra coordinada por Fausta Gantús, Gabriela Rodríguez Rial y Alicia Salmerón, coeditada, ya lo enunciaba hace un momento la doctora Gloria Camacho Pichardo en el 2021, por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y por la Universidad de Zacatecas, lleva por título, ya lo hemos enunciado en varias ocasiones, El miedo, la más política de las pasiones. Y hace alusión a uno de los principales planteamientos formulados por Thomas Hobbes. Y cito, el miedo es el principio de organización política y social. Es una emoción socialmente constituida que crea y cohesiona comunidades. Fin de cita. El tenor del título también está delimitado por los parámetros básicos que toda propuesta debe atender. Me refiero a la delimitación espacial. En este caso, el ejercicio de comparación entre Argentina y México pareciera que es un ejercicio. Sin embargo, se va confabulando hacia determinadas temporalidades ambos países. Y los parámetros cronológicos también están muy marcados en la obra, pues abarca del siglo XVIII hasta el siglo XX. El texto fue uno de los principales resultados de un proyecto de investigación, ya nos enunciaba brevemente hace un momento la doctora Alicia, denominado del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social, tierra, agua y sociedad en Zacatecas, 1846-1940, y del Seminario Interinstitucional de Políticas y Emociones. Desde la portada, con la litografía titulada De Regadera, publicada el 29 de junio de 1879 en el periódico denominado Casera, el lector adquiere una idea del concepto central de la obra, el miedo, pues la cadena suspendida que pareciera sujetar el cuello del personaje dan fundamento a una expresión facial de temor y angustia, sumada a la estructura corporal. Todo ello nos invita a reflexionar sobre los temores y necesidades de, con base en la litografía y su contexto, pues la sociedad decimonónica. A mi parecer, las preguntas guías del libro son: ¿cómo el miedo se convierte en la base de la organización política y social, al grado de crear y cohesionar comunidades enteras? ¿Cómo se utiliza el miedo? ¿Qué experimentan las sociedades sumidas en un conjunto de decisiones políticas atemorizantes? ¿Cómo y con qué propósito se transmiten? Luego, entonces, el objetivo central de la obra es pensar y reflexionar la política desde el miedo, al ser definido este último como un instrumento de gobierno y control social. Además de el miedo, destacan otras fundamentaciones conceptuales como violencia política, cultura política, temor, terror, conciencia, barbarie, acción y estrategia política, control social, emociones, coerción, política y gobierno, movimientos políticos, llegando hasta una sólida categorización de los miedos. Sumado a ello, la fundamentación teórica es sólida porque destacan autores, ya lo mencionaba hace un momento la doctora Alicia, como Maquiavelo con la obra El Príncipe, reitero, Thomas Hobbes con la obra Leviatán, Jean Deleuze con El miedo en Occidente y clásicos como Georges Lefebvre, Lucien Febvre y la historiografía más reciente en los estudios alusivos a este parámetro de análisis. Para el caso mexicano, las autoras retoman a Ariel Rodríguez Curi y para el caso argentino a Sandra Yalo. Ahora bien, en lo concerniente a las fuentes,
que es pues parte de los elementos que me atañen, y sin duda acúsome de que cuando leo los textos me voy directamente a sus fuentes. Recordemos que en la investigación es viable retomar aquellas trabajadas en otros momentos y vistas desde perspectivas metodológicas totalmente distintas a partir de la formulación de nuevos cuestionamientos, las que son susceptibles a la formulación de nuevas inquietudes historiográficas. Para ello, esta tela de donde cortar es muy amplia y vasta a los ojos del historiador, destacando de entre todas, ya mencionaba hace un momento la doctora Alicia, algunos por recordar: informes de gobierno, uno de los que juega una pieza fundamental para comprender el miedo, textos jurídicos, discusiones oficiales, prensa periódica, y junto con la prensa periódica y estos elementos hemerográficos, pues la folletería, correspondencia, llegando al punto de recuperación de crónicas, planos, material iconográfico, pinturas, caricaturas y hasta la fotografía. El texto está integrado por 6 capítulos y van desde el siglo XVIII novohispano hasta mediados del siglo XX, atendiendo la dinámica política de los 2 espacios en turno. Se presentan en un orden cronológico. Inician con el capítulo de Matilde Souto. El título del capítulo ya no lo enunciaba hace un momento la doctora Camacho: temor, miedo y terror en el ejercicio del poder en Nueva España. En el trabajo analiza cómo los temores de la conciencia se encuentran perfectamente ligados a la reverencia a Dios. Es aquello que las autoras van definiendo, o en concreto la autora de este capítulo, Souta, denomina como el miedo generoso, explicando que la tradición cristiana se institucionaliza al punto de la manipulación de quienes ostentan el poder, en este caso las autoridades virreinales, hasta configurar el orden no solo político, sino también social. El segundo capítulo, escrito por Matilde Terán, hace referencia, ya no voy a leer los títulos de los capítulos para ir reduciendo el tiempo, ejemplifica con el caso de José de Gálvez en Nueva España y las estrategias de control, llegando al punto de un pánico social en la población novohispana. Esta última sumida en una gama de libertades y desasosiego. Recordemos que previo a las reformas borbónicas, la dinámica virreinal pues era distinta. En el tercer capítulo, Gabriela Rodríguez Rial, titulado Entre el miedo, la barbarie, y en concreto centrándose en la intervención periodística de un joven llamado Domingo Faustino Sarmiento, aterrizan planteamientos de Hobbes, la autora. Y en el caso del publicista, que ya he enunciado el nombre y que es el personaje del capítulo, quien sumado al miedo no deja de lado el amor y el odio, pues a través de los miedos en el plano de las ideas y representaciones de la obra periodística, reconoce de manera constante al miedo en las representaciones del pueblo como un actor político. Para el caso mexicano, en la temporalidad de estudio, permite compararlo con Ignacio Cumplido en sus multifacéticas obras de la primera mitad del siglo XIX. De entre las fuentes primarias en este artículo destacan escritos periodísticos del publicista Sarmiento. El capítulo 4 es un trabajo en coautoría de la doctora María José Navajas e Inés Rofkin, titulado Incertidumbre, Miedo y Acciones. Y está centrado al caso de Buenos Aires, de finales del siglo XIX. Retoma el miedo como un recurso emergente y de gran alfidez en el periodo de conflicto y caos político-social. Recupera aquellos episodios
de fractura y división de los sectores poblacionales, hasta impactar en la percepción no solo de la política, sino de quienes ostentan y representan a esa política. Este trabajo fundamenta 3 elementos conceptuales: incertidumbre, ansiedad y temor. En la etapa revolucionaria de Argentina, se vincula a esta investigación y se centra en atender a profundidad las motivaciones de quienes figuraron en el bando rebelde para posteriormente reconfigurar su acción política a partir de lo que denomina Scott, una resistencia activa. Incluso sostienen sus argumentos como sorpresas, entusiasmo y esperanza. Estos últimos piensa clave en la reconfiguración de la política argentina de finales del siglo XIX. El texto de una de las autoras que hoy nos acompaña, la doctora Fausta Gantús, nos regresa al territorio mexicano, pero en la primera década del siglo XX. Y así como en su obra Elecciones en el México del siglo XIX, Las Fuentes, permite al lector adentrarse en la relectura de los recursos hemerográficos, en un escenario revolucionario y multifacético. Nos da un amplio bagaje contextual de cómo los medios y quienes controlan estos medios afianzaron una política de desprestigio a quienes de manera irónica hacían referencia, pregonando continuamente parámetros de incertidumbre, violencia, pero sobre todo el miedo nuevamente. Y a su vez, los miedos haciendo pasar a los revolucionarios como rebeldes promotores de crueldad y de desasosiego. Finalmente, el capítulo de Florencia Gutiérrez nos dirige al gobierno argentino de Juan Domingo Perón, de la década de los 40 en el siglo XX, y nos permite reconocer el triunfo del sector subalterno, estableciendo como antecedente las relaciones configuradas entre obreros y patrones para oficiar el sindicalismo argentino. Nos permite conocer el miedo entre ambos sectores. Por un lado, obreros, miedo a la represión y al despido, y por el otro, entre los dueños azucareros, el temor ante la amenaza de huelgas y paralización de la producción, así como la pérdida del control a los gobiernos locales y hasta el ámbito nacional. Sin duda, la obra es una invitación a la reescritura de la historia política y las instituciones vigentes en determinada temporalidad. Al final de la obra, nos queda claro que los miedos se construyen, experimentan y utilizan de distinta manera, de acuerdo con culturas, experiencias comunitarias, coyunturas y habilidades para articularlos. En cada uno de los capítulos se vislumbra el apoyo de mediadores diversos y que juegan una pieza clave desde la propagación, la consolidación y disolución de una estructura política. A mi entender, rescato que la obra va más allá de un recorrido cronológico de quienes ostentan el poder. El manejo tan atinado de su bagaje conceptual permite al lector identificar que no basta con reconocer a individuos que gozan, viven y se sumen en el poder, sino que es fundamental reconocer y analizar desde las herramientas y artimañas puestas en práctica por y para la sociedad, y así someterla y controlarla por largos lapsos históricos, es decir, el desenvolvimiento de la violencia política. Ya para concluir, el libro deja al lector la posibilidad del estudio de las emociones desde la historia política y lo motiva a releer y reinterpretar a Las Fuentes desde la dimensión efectiva y psicosocial, e incluso repensar el miedo no como una herramienta de desajuste, llegando a violencia, sino como un mecanismo también de estabilización, impulso, freno y reconfiguración de las acciones políticas. En espera de que mis comentarios sean atinados y escuchando en breve las observaciones de las coordinadoras de la obra, agradezco mucho nuevamente la participación y es todo por mi parte.
Muchas gracias, maestra Teresa. Bueno, pues ya con los comentarios, ahora vamos a dar la voz a la doctora Fausta Gantús, coordinadora y también autora de este libro. Adelante. Adelante, Muchísimas doctora, por gracias, favor. Rubén. Buen día a todos y todas, a quienes estamos a través de el medio digital y a quienes están de manera presencial en la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien agradecemos a través de su Facultad de Humanidades la organización y la invitación a presentar el libro. Muchas gracias, Rubén, por moderar esta mesa, a Isabel y a Georgina por organizarla, y a Teresa y a Gloria por estas magníficas y generosas presentaciones que han hecho esta mañana y que nos hacen sentir que lo que trabajamos durante 2 o 3 años vale la pena cuando tiene esta lectura y esta recepción. Y un gusto, por supuesto, estar con Alicia, con quien hemos trabajado durante muchos años y quien ya ha hecho una presentación muy amplia y muy profunda de lo que es este libro. Con estas 3 presentaciones creo que tenemos una visión bastante amplia de qué va el trabajo. Yo quisiera primero decir a los jóvenes y las jóvenes que están ahí reunidas en el auditorio, que en realidad Alicia y yo queríamos estar de manera presencial, pero hay situaciones de la vida que nos rebasan y que nos impidieron estar, pero era nuestra intención original, porque sí somos unas convencidas de que la presencia genera un diálogo y una comunicación que no se puede lograr a través del medio digital. Pero también agradecemos que exista este medio digital que nos permite, no pudiendo ir de manera presencial, pues estar con ustedes esta mañana. Las presentaciones formales ya las han hecho quienes me han precedido, por lo cual yo me permito ser un poco menos formal en esta mañana, en la que, como ya señaló Gloria, pues es un gusto reencontrarme con ella después, aunque sea a distancia, después de casi 20 años. Hicimos el doctorado juntas en el Colegio de México, y bueno, pues yo no les tengo que hablar de Gloria, que es una excelente persona, muy amable y muy generosa siempre. Entonces, pues un gusto estar aquí. No tenía el gusto de conocer a Teresa, pero agradezco esta lectura tan atenta, estos comentarios que ha hecho esta mañana, y que nos permiten también a nosotras que participamos en la creación de este libro también repensarlo, ¿no? Un libro no termina necesariamente cuando se publica, sino que da a partir de su publicación para seguir pensando, reflexionando y dialogando. Y el diálogo es lo que yo quería decirle a los jóvenes y a las jóvenes que están ahí. El diálogo es fundamental en nuestra labor. Siempre se acusa de que la historia, los y las historiadoras somos como ratas o ratones de archivo, que trabajamos en solitario, que nada más estamos metidos en nuestros documentos y a partir de ahí escribimos historia. Y no es cierto. La labor del historiador y de la historiadora tiene que ver muchísimo con el diálogo, jóvenes. En general tenemos esta idea distorsionada por cómo se han hecho los libros coordinados, que ya se mencionaba en alguna de las presentaciones, de que es, en mi pueblo, yo soy campechana, se habla el maya también, y entonces hay una palabra que es muy linda, que es holchocho. El holchoch es cuando está todo mezclado. Entonces, generalmente pensamos en un libro de coordinación como una mezcla ahí de todo lo que va uno pescando en el camino, y hacen un libro y se publica. Pero esa es una forma de hacer libros colectivos, pero hay otra forma que es la que nos gusta a Alicia y a mí, y en este libro en particular, que también participó en la coordinación Gabriela, que es el trabajo consistente, constante, cotidiano, a lo largo del tiempo, en el que un grupo de personas nos reunimos para pensar sobre un tema, para dialogar sobre ese tema, para hacer lecturas, para discutirlo y poder entonces también proponer nuestras interpretaciones, no sé si nuevas y novedosas, pero sí propias sobre determinados asuntos, en este caso el tema de las emociones y en particular del miedo. Y eso fue lo que hicimos durante más de 2 años, trabajar mensualmente
discutiendo lecturas que ya las ha mencionado Alicia, también Teresa, Gloria, en cuanto al aparato teórico en el que está sostenido este libro, pero también para ir presentando nuestras propuestas de investigación, nuestros avances de investigación, discutiendo las ideas de cada una de nosotras, hasta darle forma a estos documentos finales que son los que están incluidos en este libro. Entonces, les invito pues a que desde ahora que se están formando jóvenes y jóvenes, las y los jóvenes historiadoras e historiadores, entiendan que es parte fundamental de nuestra labor el diálogo académico. Y por eso celebro también esta presentación, porque yo me preguntaba, mientras pensaba que iba a decir en esta mañana, ¿cuándo se presenta un libro? ¿No? Se ha insistido, por ejemplo, en la presentación que es de 2021 y entonces estamos en 2023 y entonces los jóvenes pueden estar pensando, bueno, ¿y por qué se presenta este libro si no es del año en que salió? Y yo les diría, porque no somos quinceañeras. Las quinceañeras se tienen que dar a presentar en sociedad cuando cumplen 15 años y nada más. Y si ya tienen 16, pues no se pueden presentar en sociedad porque ya cumplieron un año más de los 15. Pero los libros no tienen fecha de caducidad. No tienen fecha, por lo tanto, de caducidad las presentaciones. No es, un libro tiene que ser presentado el año en que salió. Un libro se puede presentar en cualquier momento. Y ese justamente es parte de los valores, ¿no? ¿Cómo? Dependiendo del momento, va a ser la lectura y la relectura que se haga de este texto y la presentación que se haga de este libro. Que, por cierto, les invito a leer el blog Atarraya, que tenemos una sección de justamente la República de los Libros, creo que se llama, si no me equivoco, si no ya me corregirá Alicia, donde se hacen comentarios de libros que pueden tener 10 años, 20 años o haber salido ayer. Da lo mismo, porque lo importante es que sigamos discutiendo sobre los contenidos de esos libros. Un libro no envejece, se vuelve clásico. Bueno, salvo que sea un muy mal libro, pero eso no nos vamos a meter a discutir aquí las calidades de los libros. En general, un libro va adquiriendo un valor diferente con el tiempo. Aún los malos libros van adquiriendo un valor diferente y podemos hacer una lectura dependiendo del momento histórico y del lugar en el que estemos de ese libro en el momento y en el tiempo en el que se creó. Y eso lo digo porque además de que pues, es absolutamente vigente y yo agradezco que en la universidad nuestras colegas estén presentando un libro que aparentemente salió hace 2 años, por el asunto de que el miedo, y lo decía creo que Gloria en su presentación, es un tema de absoluta actualidad. El miedo en política es un tema de hoy, que nos rodea por todos lados y en muchísimos sentidos. No voy a entrar a discutir la política actual de este país, pero si cada uno y cada una de nosotros hacemos una reflexión, nos vamos a dar cuenta de cómo el miedo está presente en la gente que nos rodea, en los y las políticos, en nuestra familia con respecto a la política. Y lo importante de este libro, entre otras muchas cosas, es que justamente le damos ese enfoque. Nos interesa el miedo desde la política. ¿Qué papel juegan las emociones, y en particular en este caso el miedo, en el contexto de la escena pública, ¿no? Y de nuestra vida en sociedad? El miedo se ha solido estudiar como las emociones en general, más desde la historia cultural que desde la perspectiva de la historia política. Y eso es digamos, una novedad, un aporte, no es que lo estamos descubriendo, no estoy diciendo eso, obviamente que ya se sabe que es parte de la política y se ha estudiado, pero en el caso mexicano se ha estudiado muy poco desde la perspectiva de la política. En general las emociones se han estudiado muy poco desde la perspectiva de la política. Entonces, ese es un valor de libro, que es que nos permite entender que no hay tema que no pueda ser abordado desde algunos de los diferentes aspectos o compartimentos de la historia. El caso de las emociones, podemos estudiarlos desde esta perspectiva. Y les comento, como adelanto, que esperemos que lo tengamos dentro de más o menos el año que entra, a mediados del año que entra, que justo ahora, como ya no sabíamos, empezamos este proyecto con el tema del miedo, nos seguimos y ahora estamos estudiando el resentimiento, que todavía es más difícil de pescar que el miedo en política.
¿Por qué lo menciono? Porque se ha comentado aquí mucho el tema de las fuentes. Y las fuentes son fundamentales, por supuesto, pero no solo la fuente, sino cómo nos acercamos a la fuente. ¿Qué le preguntamos a la fuente? ¿Qué tipo de análisis hacemos de esa fuente? Y vamos a descubrir también que prácticamente cualquier fuente nos puede servir para estudiar, en este caso, las emociones, en este caso, el miedo. Lo que es importante también que ustedes como jóvenes estudiantes tengan en cuenta es que no hay una metodología única y exclusiva para estudiar las emociones. Intentamos mostrarlo en cada capítulo y en el estudio introductorio que va en este libro, cómo las metodologías para estudiar el miedo se van construyendo justamente con base en el tipo de fuentes, el tipo de preguntas, la forma en que nos acercamos a estos estudios, vamos descubriendo y vamos dándole forma a nuestra metodología. Yo, por ejemplo, había estudiado las caricaturas para mi tesis de doctorado desde la perspectiva de cómo se va construyendo una dinámica política, las prácticas políticas, etcétera, en el día a día de la forma del gobierno. Y aquí lo que hago es, claro, darle la vuelta a estas fuentes y preguntarme qué otras cosas, de qué otras cosas nos hablan estas fuentes. Y si estas fuentes es posible que nos dejen sentir las emociones de la sociedad que las genera. Y a partir de ahí, entonces, además son otras fuentes, en la tesis de doctorado yo estudio el 76-88 y aquí es 1909-1913, pero no importa, las que estudié en la tesis también podría volver a ellas y verlas con nuevos ojos y preguntarme si esas fuentes me están diciendo algo en términos de emociones de la sociedad. Pero bueno, eso no es lo que hice, entonces no voy a platicar de eso, sino de cómo estas fuentes descubrimos en el trabajo de equipo y en mi caso propio, que pueden justamente transmitirnos una serie muy amplia de emociones. Y en este caso, del miedo. No es que necesariamente en las imágenes estemos viendo escenas terroríficas para que puedan transmitirnos miedo. Pero sí vale la pena decirlo, y les invito a que vean el libro, que lo ojeen. En el caso de las caricaturas de Zapata, es impresionante cómo la brutalidad, la bestialidad, la violencia está ahí presente en esas caricaturas justamente para provocar miedo. No es un asunto de sutilezas y por aquí puedo encontrar que querían despertar miedo, no, es que son brutales las caricaturas. Y yo me propuse cuando salió este tema, este proyecto de trabajar las emociones, de trabajar el miedo, yo que me había topado con estas caricaturas, pues bueno, decidí, ¿no? Ya meterme en serio a analizarlas y ver qué era lo que estaba pasando, por qué justamente a Zapata, a Emiliano Zapata se le presenta de esta manera. Porque uno o una, si ha medio leído algo de historia de México, de la Revolución, pues si piensa en brutalidad y en violencia, perdón, ya sé que no es políticamente correcto, dado que tiene hasta su año de remembranza, pues piensa en Francisco Villa, ¿no? Como un revolucionario violento. Brutal, que tiene en su historia, en su haber, una serie de casos controversiales como las matanzas de pueblos que incluían civiles, etcétera, pero no Emiliano Zapata. Emiliano Zapata como que es un personaje historiográficamente mucho más amable, digamos, ¿no? Y cuando yo me encuentro con estas caricaturas, pues descubro un Emiliano Zapata que para mí no existía en términos de lo que yo había leído de historia. Un Emiliano Zapata, ya lo verán ustedes, en alguna caricatura, por ejemplo, aparece como un carnicero. Y uno dice, bueno, un carnicero, sí, pero un carnicero que está destajando una bestia, ¿no? Y esa bestia en realidad es un ser humano. Entonces, la imagen se le viene a uno encima de una manera contundente y dices, bueno, a ver, ¿por qué pintaban así a Emiliano Zapata? Ahí la está mostrando Teresa, no sé si se alcance a ver los jóvenes del auditorio, pero
Entonces, lo que hay que empezar a hacer es a desmenuzar estas imágenes y a tratar de entender, bueno, ¿por qué se le pinta así? ¿Quién lo pinta así? ¿Con qué intereses se le pinta así? ¿Cuál es la finalidad? Y entonces uno descubre, en este caso yo, obviamente para no hablar en abstracto, que se trata de una prensa contrarrevolucionaria. O sea, es la prensa que están haciendo quienes pertenecen a esta vieja administración o a la administración caída, que es la de Porfirio Díaz, ¿no? Que están todavía dominando ciertos espacios periodísticos y que están construyendo un discurso en contra de la revolución. Y a quienes les queda muy cerca, Emiliano Zapata, que está aquí nada más al ladito de la ciudad de México, que es donde se produce esta prensa, y que realmente les tienen temor. Y aquí entonces entramos en un doble juego. O sea, por un lado, de verdad, quienes están haciendo esta prensa tienen temor de Emiliano Zapata, pero también la intención completamente política de generar miedo en la gente sobre este personaje para evitar que haya simpatías hacia él y que entonces se apoye su causa, se apoyen sus reivindicaciones, que son reivindicaciones territoriales, sociales, para la población agraria, que es lo que él está peleando, y poder, por supuesto, digamos, romper los vínculos de la sociedad o impedir que se formen con Emiliano Zapata. A lo largo de este texto, yo uso un término que han rescatado tanto Teresa como Gloria, que es el de intimidatoria, para definir el tipo de caricatura. Y quiero comentarles, no es que exista esta definición antes de este texto, es una propuesta de clasificación que yo hago para dar sentido y tratar de definir esta forma de hacer caricatura que empieza a aparecer en la prensa, que es totalmente inédita. Si uno revisa las caricaturas del siglo XIX, lo que va a encontrar es que generalmente sí hay violencia, pero la violencia es muy discreta, muy disimulada, hay como mucho cuidado de parte de los caricaturistas, y hablo en masculino porque hasta ese momento yo no he encontrado mujeres caricaturistas en esta época en la prensa mexicana, que no transgreden ciertos límites, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la caricatura europea, que sí puede ser muy agresiva visualmente, la mexicana no. Pero en el contexto de la revolución empieza a transformarse la forma de hacer caricatura y de darle espacio a la violencia en la caricatura, y podemos entonces llegar a ver estas imágenes. Y somos muy malas vendedoras, Alicia y yo, debemos de decirlo. Entonces sí mandamos unos libros y es maravilloso si pueden comprar el libro y tenerlo, porque, bueno, yo soy una fanática del papel, puedo leer en el Kindle, pero por supuesto es muy diferente el contacto con el libro impreso, donde uno puede pasar las hojas, ir y venir, ver la portada, ¿no? Que en el Kindle no, o sea, perdón, pero en el Kindle no puedo hacer así, ir a ver la página 83, que era lo que decía, y luego regresar a la 25, no puedo. Entonces, en el libro impreso sí. Entonces, si pueden comprarlo, compren. Pero si no lo pueden comprar, jóvenes, está en línea en el repositorio del Instituto Mora, y está también en la página de Atarraya, que lo pueden bajar en PDF y lo pueden leer. O sea, también está de manera gratuita, que es algo que Alicia y a mí nos ha preocupado de la mayoría de los libros que hemos hecho, que hemos coordinado, que es, a ver, la finalidad de un libro es que llegue a la gente, a quienes les interesa, sobre todo a los estudiantes, ¿no? A las estudiantes. Entonces, por que haya acceso libre en Internet de estos documentos, y ustedes los pueden encontrar, muchos de los libros que hemos coordinado, justo en la página de Atarraya, los pueden descargar en PDF. Entonces, para quienes no lo puedan comprar, lo pueden descargar. Y véanlo, porque la verdad es que es un libro, yo no me quiero extender mucho más, ya estoy sobre mi tiempo, es un libro que vale la pena leer, no por mi trabajo sobre Zapata, sino como ya lo dijeron Teresa y Gloria y la misma Alicia, porque el conjunto de los textos es muy interesante, porque hay visiones verdaderamente nuevas, novedosas, propositivas, provocadoras, que nos van a hacer ver ciertos momentos o ciertas coyunturas históricas con una visión nueva
sobre cómo podemos leer esos momentos, ¿no? Ya sea el de Matilde Souto en esta coyuntura del tránsito del 18 al 19, ya sea el de Mariana Terán con las contradicciones y los conflictos sobre jurar o no jurar, ¿no? La Constitución, etcétera, y la cuestión de la fe, o todos los casos argentinos. Y vale la pena anotar una cosa ya muy rápido antes de concluir. No es porque alguien nos lo preguntó, bueno, nos lo han preguntado un par de veces. No se trata de un estudio comparativo entre México y Argentina. Eso no es lo que van a encontrar, porque cuando dicen, es que México y Argentina, entonces, no. Son estudios de caso a lo largo del siglo XIX, sobre todo, empieza a finales del XVIII y termina en el XX, pero, digamos, recorre este amplio espectro, ¿no? 4 de los trabajos están centrados en el siglo, 3 están centrados en el siglo XIX, uno en el principio del XX, otro ya el de Argentina más hacia mediados del XX, etcétera. Pero, digamos, lo que se busca es explicar un momento histórico o un momento particular de la historia de Argentina o de México en determinados lugares. Está Tucumán, está Buenos Aires, en el caso de México está la Ciudad de México, no me acuerdo, el de Mariana, bueno, está en Zacatecas, si no me equivoco, o en Aguascalientes, no me hagan caso, pero bueno, lo pueden leer ahí. Y tratar de entender el proceso del manejo del miedo en la política en esa coyuntura y en ese espacio en particular. Entonces, la idea, el reto era pensar a partir de las mismas preocupaciones estos casos en Argentina y en México, y no tratar de establecer un estudio comparativo entre estas dos realidades. Entonces, bueno, metodológicamente, en términos de las fuentes que ya se ha dicho, en términos del diálogo entre quienes hacemos historia, de la forma de trabajo de manera permanente en un seminario, más luego sesiones de trabajo cerrado para lecturas de todos los temas, etcétera, son propuestas sobre cómo seguir avanzando en la labor histórica que hacemos con un trabajo mucho más coordinado, mucho más grupal y que nos permite también llegar a una profundidad de análisis que no sabemos si cada quien solo en su archivo podría hacerlo, ¿no? Porque es el diálogo finalmente el que permite estas reflexiones. Entonces, bueno, pues agradecer de nueva cuenta a la universidad este espacio, invitarlos a ustedes jóvenes a que ahora mismo, si tienen dudas, si tienen inquietudes, si tienen comentarios, pues aprovechemos este espacio para el diálogo. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Al contrario, gracias, doctora Fausta. Concuerdo con usted, no hay como leer, escribir notas en un libro. Y de cualquier manera, también ahora con esta posibilidad del mundo digital, pues también hay esa otra posibilidad. Pero bueno, quiero compartirles todas las felicitaciones. Tenemos una serie infinita de felicitaciones. Les felicitan, doctora Fausta, doctora Alicia, por este trabajo, tanto en nuestro espacio de Facebook como también en la plataforma Zoom. Y pues bueno, vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas y respuestas. Por aquí ya tengo algunas. Invitaría también a los estudiantes que se encuentran precisamente en la Facultad de Humanidades también a expresar sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, aquí tengo dos de momento, si me lo permiten. Una primera de ellas, de alguna otra manera, la doctora Fausta lo comentó, pero dice, hay una metodología propia para el estudio de las emociones como construcciones sociales históricas. Y si ustedes me lo permiten, también tengo otra. Si gustan, aprovecho estas dos y continuamos con las preguntas. Dice, la compañera Isabel comenta, dice, se utilizó como fuente la caricatura anónima como fuente. Adelante, no sé, doctora Alicia, doctora Fausta, quien guste pueda comentar. Adelante, adelante. A ver, propongo yo primero y no le entra la caricatura y luego Fausta le entra todo, incluida la caricatura.
Bueno, de alguna manera, lo que pasa es que quizá un poco rápido y sin detenerme, este tema de la metodología lo señalé en mi presentación inicial, porque claro, ese es el gran tema, ¿y cómo? O sea, queremos estudiar esto, sí, ¿y cómo? Y esa es la metodología, o sea, eso quiere decir preguntar por la metodología, preguntar el cómo. Y el cómo siempre va, digamos, por varios lugares. Uno de ellos es la de definir conceptos que nos permitan acercarnos. Entonces, la primera fue, como hice, ya no voy a repetir al arrancar mi presentación, fue definir la emoción como algo más que una explosión fisiológica que reacciona ante cierta amenaza, sino algo más complejo que se elabora, que se condiciona socialmente y que participa de la lógica política de alguna manera. Entonces, este es el primer punto, definir si es solo una reacción biológica o si es un fenómeno de carácter social y político. La segunda tiene que ver con cómo entendemos la política. Si entendemos la política como la actividad estrictamente de organización del Estado o como la acción de los actores de los actores y su incidencia en las políticas públicas. Y si nos limitamos a eso, que sí es parte de la política, tampoco vamos a poder aprender las emociones con la fuerza que lo podemos hacer si consideramos que la política y lo social son lo mismo, que realmente son el mismo espacio, que la política se lleva a cabo en el ámbito social todo el tiempo. Y esto nos da más espacios, más actores a los cuales acercarnos. ¿Y cómo nos acercamos? Bueno, la manera de identificar emociones y la manera y la forma en que impactan la acción colectiva tiene que ver con las prácticas y con la cultura política. Y las prácticas y la cultura política que vienen estudiándose con gran fuerza en el mundo occidental y en México desde la última década del siglo XX se estudian a partir de, voy a repetir estudios, se analizan a partir de estudios de caso. Y eso es lo que hicimos. Uno se acerca a las prácticas, a la cultura política y a las emociones como parte de esa práctica y cultura, estudiando casos específicos. No, ya luego a partir de los casos podremos hacer lecturas generales, pero hay que acercarse y fue lo que hicimos en este libro. Matilde Souto toma 3 casos del 18. Mariana Terán toma un caso de mediados del 19 y de esa manera hasta llegar a mediados del 20 con el caso de los obreros durante el peronismo. Estudios de caso que nos permiten ver las fuentes generadas por las personas concretas y en ámbitos sociales muy específicos. Entonces, esa es la clave, ese es el camino. Luego, el tipo de fuentes, ya no repito porque todas hemos bordado sobre eso, informes, textos, discursos, prensa, hasta desde luego el material iconográfico, que en este libro utiliza desde luego Fausta, y ahora ha hablado de eso y hablará más, pero que el libro utiliza también grabados, pintura y fotografía, o sea, todo el material iconográfico, buscando en concreto las personas, cómo lo perciben y cómo lo expresan. Estudios de caso. Te dejo la palabra, Fausta. Gracias, Alicia. Bueno, yo creo que ya sobre la metodología se han hablado en las exposiciones de Teresa, de Gloria, de Alicia, y ahora mismo ha abundado en eso, entonces yo ya no voy a insistir. Nada más respondería brevemente a este tema de la caricatura, que no
no alcanzo a saber si pregunta algo más de si solo usamos fuentes que pueden o no ser anónimas. Entonces, bueno, voy a tratar de responder. Sí, en el caso particular de la caricatura, utilizo tanto imágenes que vienen firmadas, ¿no? Que tienen autoría reconocida, como imágenes que pueden no tenerlo, o sea, que son anónimas. Porque lo que me importa a mí en estos casos es el contenido de la caricatura, el lugar donde la caricatura se publicó, el sentido de la caricatura. No me interesa hacer la biografía de los caricaturistas, que no dejo de reconocer que puede ser importante, pero puede serlo dependiendo del tema que se esté estudiando. En este caso, la biografía, digamos, del caricaturista no es relevante, porque lo relevante es cómo se están usando en ciertos periódicos la caricatura para generar un discurso del miedo en contra de Zapata. Entonces, se está tendiendo a una línea editorial, a una línea periodística a la que están respondiendo los caricaturistas, más allá de su nombre, que forman parte del equipo de redacción, ¿no? Pueden ser uno, pueden ser varios, y lo menciono yo en parte en el artículo en el que trabajo. Lo trato de dejar claro al principio, que si bien es importante quién es el autor, no es fundamental en este caso para entender el tema de la violencia y la generación de miedo en la caricatura. Entonces, hay ambos tipos de documentos, con autoría y sin autoría. Si quisiera saber algo más, la persona que planteó la pregunta, con mucho gusto puedo abundar en el tema. Sería todo, Rubén. Muchas gracias. Contrario, muchas gracias, doctora Fausta. Bueno, pues de igual manera siguen escribiendo felicitaciones por el libro y también nos escuchan desde la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Hasta allá mandamos saludos también. Bueno, pues preguntaría si en el auditorio de la Facultad de Humanidades se encuentra alguna participación, alguna pregunta, algún comentario. Sí, yo quisiera decir que no solamente desde Veracruz nos escuchan, nos están siguiendo en la transmisión desde Querétaro, Puebla, Nuevo León. Así es que estamos en la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus cuerpos académicos, igual que en Red IE. Los jóvenes, algunos han tenido que salir a continuar su trayectoria académica en este momento, así es que estamos casi por finalizar. Yo quisiera dar las gracias tanto a Alicia desde el fondo del ventrículo derecho y el izquierdo, y a Fausta, por supuesto, porque las emociones atraviesan toda la historia, igual que el conocimiento y que los valores. Muchísimas gracias por sus aportes y queremos decirles también que solamente nos queda un libro, que ya todos volaron, que agradecemos lo que quedó para la facultad, para la biblioteca. Los jóvenes tendrán en donde ver físicamente, porque el olor al libro siempre será inigualable. No podemos oler la pantalla como el libro. Así es que muchísimas gracias. Espero que el que sobra se venda muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes dos. Y a las comentaristas les agradecemos. Al moderador, por supuesto, también muchísimas gracias. La maestra Tere nos hará favor de leer el texto de la constancia que ustedes recibirán vía electrónica en breve. Por favor, maestra Tere, si es tan amable. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Humanidades, otorga la presente constancia a la doctora Fausta Gautús Anirret por su participación como ponente en la presentación del libro El miedo, la más política de las pasiones, Argentina y México, siglos XVIII al XX, como parte de las actividades académicas correspondientes a la Red Interinstitucional de Formación e Investigación Educativa y el Cuerpo Académico Historia, Educación, Inclusión y Fuentes. Aprobada la actividad por los HH Consejos Académico y de Gobierno en sesión ordinaria conjunta del 11 de julio del 2023. Toluca, Estado de México, 22 de agosto de 2023, Patria, Ciencia y Trabajo.
Firma el documento la doctora en Humanidades, Beatriz Adriana González Durán, directora de la Facultad de Humanidades. En el mismo sentido, es el reconocimiento pues para la doctora Alicia Salmerón, quien también nos acompaña, para la doctora Gloria Camacho Pichardo y bueno, para su servidora. Muchas gracias. Muchas gracias.